Bueno, feliz Navidad a los que nos estéis escuchando en estas fechas en las cuales estamos grabando, a 27 de diciembre de 2024. Vamos a hablar hoy desde la perspectiva de un inversor en startups. Yo, para los que no me conozcáis, soy David Navas, soy vendedor o comercial y aparte soy uno de los tres cofundadores de Outbounders, que nos dedicamos a consultoría y ventas y formación en ventas B2B. Me acompañan dos personas, como ya es habitual. Eduardo Laseca, ¿cómo estás? Feliz Navidad, amigos que nos escucháis en marzo. Sí, puede ser, claro. Puede ser que nos escuchen a deshora, por así decirlo. Bueno, y tenemos hoy como invitado a Tom Horsey. No sé si pronuncio bien tu apellido, Tom. Pronuncias perfectamente, sí. Bueno, pues nada, bienvenido, muchas gracias por participar. Y lo primero, pues si quieres, para que te conozca nuestro público, nuestra audiencia, pues bueno, preséntate a ti mismo, cuéntanos qué haces y a partir de ahí ya enlazamos conversación. Vale, pues eso, soy Tom Halsey, inglés de nacimiento, aunque mi madre era holandesa, mi padre medio ecuatoriano. Pero bueno, por lo menos de educación, inglés, sino de sangre. Y llegué a España hace muchos años, 96, un chavalín. Me metí en temas de publicidad online. Bueno, monté, digamos, el departamento de publicidad online para una agencia de publicidad en esos momentos. Y pasé, pues eso me dio en como una conexión entre el mundo tecnológico y el mundo de marketing, que bueno, que básicamente ha marcado, digamos, toda mi trayectoria profesional desde ese momento. Fui emprendedor en temas de marketing online, publicidad online, venta de contenidos digitales. Y luego pasé de eso a invertir en algunos proyectos y algunos proyectos llegaron a ser muchos proyectos. Creo que de forma directa era como 45 o algo así. Bueno, Luego empecé a invertir con el Fondo Europeo de Inversiones, que tiene una línea de coinversión con Business Angels que se llama European Angels Fund. Y a raíz de eso, que ya me metí en, digamos, gestión de dinero de terceros, pues pasé a montar un fondo de inversión regulado, que es lo que hoy en día hago en todo mi día a día, que se llama Ionic Fund, y invertimos en empresas sector agnóstico, en etapas tempranas y con founders ubicados en España. La empresa puede ser de donde sea, pero queremos que los founders estén cerca para que, bueno, que le podemos ayudar de una forma más eficaz, ¿no? O por lo menos más sencillo, ¿no? Tenemos como un poquito más de 100 empresas en cartera activas, 100 empresas activas en cartera, por lo cual pues, tenemos que ser bastante eficaces en cuanto al apoyo que prestamos a cada empresa. Y una de las formas es que, bueno, si vas a un evento en donde sea, en Madrid, en Barcelona, en Cuenca, pues que te puedes encontrar en persona para un café o una cerveza, una cena, un almuerzo con algunos de los founders donde invertimos, pues nos hace más fácil. Ahora hablaremos de temas comerciales, pues bueno, la cara a cara sigue siendo importante en muchas relaciones, ¿no? Comerciales. no, por supuesto. Pues hoy un poco, gracias por nada, presentarte, Tom, fenomenal, para ponernos en contexto. Y hoy el tema que queríamos tratar contigo, ya que nosotros nos dedicamos al tema y este podcast tiene esa temática de las ventas B2B, desde la perspectiva de un inversor, como es tu caso, me gustaría hablar contigo de cómo evalúas a la hora de invertir o no invertir en una empresa sus capacidades en cuanto a ventas B2B. También me gustaría tratar contigo, bueno, que hablemos entre los tres, aquellas casuísticas en las cuales tú ves carencias en este ámbito de las ventas B2B, pero aún así decides invertir, cómo desarrolláis esas capacidades cuando no están presentes.
Y esta es un poco la temática que me gustaría tratar contigo a priori. Luego la conversación pues, nos llevará por donde nos lleve. Entonces, quizás me gustaría empezar preguntándote en cuanto a cuáles son tus criterios de evaluación y, sobre todo, qué indicadores claves observas para evaluar el potencial de ventas B2B que pueda tener una empresa. ¿Cómo lo Vale. evalúas? Sí, bueno, nosotros entramos en etapas relativamente tempranas, es decir, tenemos una mezcla entre invertidas, cuando en el momento de invertir, ¿no? Que tienen 0 ventas y empresas que tienen, pues, algunas ventas. Hoy en día, en promedio, en la cartera del fondo, es decir, como he dicho, tenemos como un poquito más de 100 empresas en total activas, pero en el fondo hay 47, porque el resto son de cartera histórica, ¿no? De mi propia actividad y con el Fondo Europeo de Inversiones. Pues en la cartera del fondo el promedio de facturación mensual entre todas las empresas es más o menos 70.000 euros, ¿no? Por lo cual 840.000 al año en promedio. Por lo cual ya sí que tiene ventas, pero bueno, cuando invertimos inicialmente suelen ser mucho más bajas, ¿no? Entonces, pero como entramos en etapas tempranas, al final lo más importante, y lo decimos siempre, pero realmente lo más importante es la capacidad de ejecución del equipo. Y a nivel de ventas, pues es una forma quizás de analizar ese nivel de ejecución, por lo menos la ejecución comercial, pero aún así lo más importante realmente no son las métricas, sino la capacidad del equipo, ¿no? Y las métricas al final es una forma de medir esa capacidad del equipo. Eso dicho, pues claro, una vez que tengan tracción, pues entonces, bueno, hay muchas métricas que puedes analizar, ¿no? Pero uno que es muy importante, creo yo, es el tema de los costes unitarios y los márgenes unitarios. Hay muchas veces que el valor, digamos, percibido o el valor que entienden los clientes que tengan el servicio que están vendiendo, ¿no? Hay muchas veces que encuentras en situaciones donde los números no salen, ¿no? Por dar un ejemplo, si están vendiendo B2B SaaS a restaurantes, ¿no? Que había una moda, de hecho tenemos unos cuantos en cartera que venden restaurantes, estamos hablando muchas veces de un ticket medio al mes de 30 euros. Claro, hay veces que vienen las empresas y además hay churn bastante alto porque son solo por el cierre de negocios tienes un churn alto porque no, los restaurantes suelen rotar mucho los dueños, ¿no? Los traspasos en bares y restaurantes es muy alto. Pero luego el mercado también, pues pierden, si el servicio no tiene tanto valor, pues entonces tiene un churn más alto, ¿no? Entonces, solo con el churn mínimo que tendría una empresa en estos casos, pues puede ser que hablan de un lifetime value del uso del cliente de 600 euros, ¿vale? Por decir bastante, ¿no? Casi estamos hablando 30 euros al mes, estamos casi hablando de 2 años de vida promedio. O hay veces que vienen y te dicen, y mi coste de adquisición son 500. Y digo, bueno, pero también tiene costes de estructura, ¿no? Y hay costes diarios de gestionar el negocio. Es decir, aunque son servidores o tal, hay algunos costes variables que van ligados al servicio, por lo cual no te salen los números. Y luego hay otros casos donde alguien quizás viene y tiene un lifetime value, pues yo qué sé, de 10.000 euros y un coste de adquisición de 5, dice, bueno, 2 veces lifetime value sobre CAC,
puede ser un negocio que rentable, ¿no? Hay que analizarlo, pero bueno, 2 veces más o menos el mínimo que esperarías para, siendo todo igual, ¿no? Para que puede salir rentable. Y luego analizas un poco y ves que el valor que están aportando al cliente no es de 10.000, quizás es de 100. Bueno, ¿por qué no vendes a 100.000, no a 10, ¿no? Y tu coste de adquisición sigue siendo 5, pues 20 veces es otro negocio totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que las métricas son importantes y probablemente dentro de métricas lo más importante son coste de adquisición, ticket medio y churn, que al final te dan ese lifetime value sobre coste de adquisición. Fenomenal. Eduardo. Y el coste, una pregunta, sí, porque es muy interesante, ¿no? Y estas métricas son las claves. Supongo que en el portfolio, Tom, tenés B2C y B2B, ¿no? Como cualquier fondo. Y la verdad es que son negocios completamente distintos. Desde el punto de vista de las capacidades del equipo, el B2B necesita un equipo comercial, mientras que el B2C necesita una inversión en marketing muy fuerte, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Yo una cosa que siempre he pensado, ¿no? El coste de adquisición en una empresa de marketing que ya tenga un rodaje de unos meses o algún año, es una métrica un poco más, todo es optimizable, ¿no? Pero en el B2B cambia muchísimo dependiendo de la fuente de los leads, porque son muy distintas a las que puedas tener en marketing, ¿no? Hay gente que genera leads en eventos, en ferias, por outbound con el equipo, y ahí de repente las variaciones pueden ser brutales, cambiando un poco la estrategia go-to-market o las capacidades del equipo, ¿no? Mientras que yo creo que en el marketing, una vez que ya está un poco rodado el negocio, pues bueno, el coste de adquisición al final es de inversión en Meta, inversión en Google Ads o lo que sea, se puede optimizar, pero yo no veo que haya unos saltos hacia arriba o hacia abajo brutales en el coste de adquisición, mientras que en el B2B sí que creo que puede haberlos, porque a lo mejor están buscando en el sitio erróneo o el equipo que tienen no es el adecuado. No sé cómo ves esta gran diferencia en B2C y B2B. Bueno, yo creo que en B2C sí que hay capacidad de optimizar muchas veces muchísimo, porque no es solo como norma, si tú lanzas esto digo como profesional de publicidad online, ¿no? Si tú lanzas una campaña bien hecha al principio, es decir, el hook es bueno, el call to action está ahí, es decir, el ratio de conversión luego la landing funciona bien y tal, más o menos solo con optimización publicitaria puedes llegar a duplicar el rendimiento, ¿no? Es decir, reducir a la mitad el coste del lead y no más. Pero recurrencia, ticket medio, hay muchísimas cosas que puedes hacer para dentro de lo que es el servicio en sí o el contenido que estás distribuyendo a nivel publicitario que pueden mejorar muchísimo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que y la gente no hace las cosas como norma tan bien como podrían, ¿no? Hoy en día además, y creo que un poco equivocadamente, en parte con mucha razón y en parte nos confiamos demasiado en sistemas como de optimización con inteligencia artificial, Meta Advantage Plus y tal, que son cosas que sí que funcionan muy bien, pero porque el humano tiene su sitio también, ¿no? Y haciendo algunos, teniendo visión publicitaria puede mejorar cosas, ¿no? Entonces, estoy contigo que B2B a veces tiene una capacidad de mejorar muchísimo más, pero creo que B2C también. Sí, también, también. Y creo que donde está el gran cambio es que en B2B tienes normalmente y puede existir lo mismo en B2C, ¿no? Con Amazon o tal, pero que en B2B
tienes muchas veces una vía de distribución de tus servicios a través de partners o estratégicos, que de vez en cuando son distribuidores, de vez en cuando son, yo qué sé, bancos. Hablando de restaurantes, pues tenemos una participada que distribuye a través de Banco Santander, porque Santander quiere meter sus TPVs en los restaurantes. Y una forma de hacerlo es vendiendo una solución de software que hace que el TPV suyo tenga más valor, ¿no? Claro. Entonces lo venden de una forma gratuita. No piden nada a cambio porque ellos ganan con el TPV, claro. Una startup que tiene, yo qué sé, 40 empleados comparado con Banco Santander, la cantidad de personas y relaciones que tiene en el mercado, pues te escala. Si sale bien ese acuerdo, pues te escala al infinito de una forma instantánea, ¿no? Eso en el B2C es más complicado. Digo que Claro. existe, ¿no? Hay Amazon, hay marketplaces donde quizás te pueden ayudar a escalar mucho, pero no es igual. No es igual. Claro. B2B Por eso decía, tiene ¿no? que esa ventaja grande. un cambio en el go-to-market en B2B puede provocar un cambio brutal en el coste de adquisición, mientras que, porque estamos hablando de otros volúmenes, otros tamaños de los deals, ¿no? Mientras que el B2C es optimizable, completamente de acuerdo, pero es un flujo muy alto de leads que convierten a través de un e-commerce, etcétera, etcétera, que hay que ir optimizando, mientras que el B2B, el mercado de empresas es mucho más pequeño y hay que atacarlo de formas muy diferentes, ¿no? Con lo cual, de Sí. repente, cambiar a un canal partners puede disminuir el CAC, aunque si esos partners no lo hacen funcionar, no va a convertir, como ya ha pasado tantas veces, ¿no? Y de repente con un equipo, montas un equipo de vendedores, se dispara al principio el coste, porque son muy caros, pero si de repente empiezan a convertir porque tienen las skills adecuadas y hay un market fit, de repente. Quiero decir que veo como que es menos predecible de inicio un negocio B2B en la parte del coste de adquisición porque depende de tantos factores, mientras que en el B2B son campañas de flujo de tráfico que se van optimizando, ¿no? Progresivamente, ¿no? Y yo veo En el menos B2C, saltos. sí. En el B2C, perdón, Sí, ¿no? sí. Es lo que veo como un challenge, ¿no? Yo- Del B2B. Sí, yo añadiría una cosa más a eso, que en B2C, claro, hay muchas soluciones que son suscripciones, ¿no? Todos tenemos Prime y Netflix y tal, ¿no? Pero también tú has comentado e-commerce, la mayoría de e-commerce no es suscripción, no es recurrente. Transacción. Exacto, y la mayoría de las soluciones de B2B SaaS son recurrentes. Entonces, claro, cada euro ingresado te vale mucho más en recurrente que te vale en one shot. Y eso, de hecho, nosotros cuando analizamos el múltiplo que pedimos o los múltiplos que pedimos sobre facturación o margen bruto general en un e-commerce, son mucho más para valoración, ¿no? Son mucho más bajos, es decir, que aceptamos un múltiplo de margen mucho más bajo que en B2B, en B2B SaaS. En B2B SaaS, por lo menos vale el doble, ¿no? Cada euro comparado con un one shot. Hasta en los servicios que son de suscripción, no me sorprendería, la verdad que no he analizado los datos de, por ejemplo, churn en Netflix y tal, y ellos lo hacen bien, pero no me sorprendería que los datos promedios de churn son bastante más altos. Nosotros cuando vendíamos contenidos digitales teníamos un churn mensual del 10%. Eso era lo normal, ¿no? En B2C. Mientras en B2B anual por encima de un 20% y no estás dando el valor a tus clientes que realmente deberías estar dando, ¿no? Que puede ser más alto en algunos casos o estás encontrando tu cliente perfecto, entonces estás, que eso pasa mucho, ¿no? Que tardamos en encontrar nuestro cliente perfecto y el año 2, pues los que no son los perfectos, pues Se van. se van porque no queremos darles realmente servicio. Ya hemos encontrado cuál es nuestro cliente perfecto, por lo cual nuestro churn sube, pero es casi forzado, ¿no? Pero bueno, un 20% es, digamos, el estándar anual,
mientras que en B2C pues puede ser, como te digo, un 10% mensual. Pues eso No, a mí me parece altísimo un 20% de churn en un SaaS de recurrencia. Es que depende mucho de los clientes. Ten en cuenta que nosotros, como he dicho, que tenemos muchos que son muy pyme. En una gran empresa sí sería muy alto, ¿no? Pero en un pyme Ok. no es tan alto. Ten en cuenta que el propio churn de cierres puede ser un 5 y luego muchas veces contratan cosas, pero como no lo han analizado en tanta profundidad como haría una empresa grande, pues entonces deciden que no es lo que buscaban o no han tenido el tiempo para aprovecharlo. Entonces suele ser más alto. En una empresa grande sí es más difícil que contraten el servicio, pero también el Pero churn también, en sí. general será más bajo, ¿no? Yo la métrica estándar que tengo de referencia en B2B SaaS es un 5 de churn y es ya una cifra, normalmente las buenas empresas, el benchmark que buscan es de un 3, ¿no? Evidentemente lo que dices tú, si atacas a un target de restaurantes y de pymes que tiene mucha rotación y son empresas que se mueren y tal, yo creo que también ahí influye mucho el market que estás atacando, ¿no? Que hay veces que las soluciones atacan un mercado vertical muy claro que es software para restaurantes, pero hay otras que es más transversal, ¿no? Y de repente no han encontrado el vertical bueno, ¿no? A veces yo creo que cuando hay un churn muy alto y es una solución transversal es porque están disparando a todo y todavía no se ha encontrado realmente dónde encaja perfectamente nuestra solución. Porque si lo pienso así fríamente, tras de cada 5 clientes que ganamos, perder uno o dos, digo, es dramático, ¿eh? Es una pena con el esfuerzo que cuesta, ¿no? Yo creo que por eso, ahora mismo en el mundo de inversión, mirando B2B SaaS, hay mucho enfoque en esto, el ICP, ¿no? El Ideal Client Profile. Eso es como antes hablábamos de otras cosas desde hace, pues yo te diría 1 año y medio por ahí. Ya veis en todos los decks, por ejemplo, de B2B SaaS, porque los inversores lo preguntan de forma continua, ya he encontrado mi ICP y tal, porque antes sí que se disparaban un poco a todo, pero es verdad que cada vez más hay muchas soluciones de software B2B para casi todo, ¿no? No digo que todo esté cubierto, pero si comparamos con hace 10 años, bueno, hace 10 años, yo que sé, contabilidad, era en España, Contaplus, en un pyme, ¿no? Contaplus no había más, Sí, sí, realmente, ¿no? sí, sí. Y luego salió Holded y bueno, y ahora hay más soluciones, ¿no? Pero quiero decir que este mundo de soluciones de software B2B ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, por lo cual ya es mucho más importante saber muy bien quién es tu cliente. Sí. Porque no es lo mismo vender lo que tú has dicho, de una empresa de 10 empleados que una empresa de más de 500. Esto lo Son vemos otros mucho mundos totalmente. en muchas empresas B2B cuando les preguntamos quién es tu perfil de cliente, todo. Entonces, para mí eso ya es un red flag. Es decir, puede ser que tu producto sea personalizable y tal, pero cuando el propio emprendedor no sabe, eh, y sobre todo cuando empiezas te tienes que enfocar, porque si no vas a atacar a todo y es cuando entran los churns altos o perder tiempo en deals imposibles, ¿no? Y creo que sí que es verdad que al principio hay un periodo donde las empresas B2B nuevas, a veces, cuando no han nacido enfocadas en resolver un pain de un vertical, es verdad que tienes que experimentar y ver dónde, ¿no? Resuena más, pero como no te enfoques, cuando la gente dice yo le puedo vender a todo el mundo, yo creo que no le estás vendiendo a nadie. Mi No, es muy experiencia. cierto. Sí. Oye, yo quería preguntarte, porque antes lo has comentado y llevo con la pregunta o con la duda en la cabeza hace un buen rato. Dado que inviertes, ahora si queréis nos centramos en empresas más de las que invertís en ámbito B2B. Lo has Mm. dicho, ¿no? Invertimos en early stage, con lo cual muchas veces no hay métricas que evaluar y las ventas son muy pocas.
y muchas veces ni siquiera habrá empleados. Es decir, que los que están ahí son los founders o el founder y poco más. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Del inicio, ¿cómo valoras a ese equipo fundador en términos de habilidades comerciales a la hora de tomar tu decisión? Porque ahí el founder tiene que tener capacidades de venta, bajo mi punto de vista. Pues mira, hasta cierto Vamos. punto lo veis en el propio proceso, ¿no? Es decir, que si no tiene claro hacia dónde llevar la conversación contigo, probablemente no lo tiene claro cuando se enfrenta a un cliente, ¿no? Al final cuando tú eres un founder, sobre todo en etapas tempranas, pero yo creo que todos somos comerciales y un founder en sus etapas más tempranas vende a inversores, vende a empleados, vende a clientes, vende a proveedores, vende a bancos. Es decir, está vendiendo su proyecto y sus capacidades de una forma continua. Por lo cual, si no lo hace bien con uno, probablemente no lo está haciendo bien con otro. A la vez, nosotros tenemos como unas alarmas que nos saltan si alguien es demasiado comercial o si alguien es demasiado carismático para decir, oye, no nos dejemos llevar porque este vende muy bien, ¿no? Sí, no, pero además lo comentamos, decimos, oye, mira, este vende demasiado bien y quizás nos está como ofuscando ¿sabe? Nublando, digamos, la vista, ¿no? Pero mucho se basa en el propio proceso. Luego, pues claro, al final, aparte de comerciales, casi todos somos psicólogos, ¿no? o deberíamos ser psicólogos, por lo cual, pues, intentamos entender un poco, por lo menos yo en mi parte, intento entender un poquito más quién es la persona y qué objetivos tiene, de dónde viene y cuál es el proyecto y de dónde viene el proyecto. De hecho, nosotros solemos hacer 3 llamadas de análisis antes de iniciar, digamos, un proceso de inversión que podría significar pues, más llamadas de expertos o, bueno, además de due diligence y negociaciones, de valoración y condiciones de inversión y tal, pero hacemos como de base 3 llamadas. La primera lo hace una persona que, bueno, tiene bastante conocimientos de psicología y también de ventas y de marketing, entonces se centra mucho en eso, el go-to-market y la persona. El segundo se centra, es analista financiero, pero bueno, antes era nanofísico, por lo cual es científico. Y mira mucho, digamos, los datos concretos de financieros y de comercialización y todas las métricas, ¿no? Todo lo que es un poquito más... Los números. Los números, sí, los números en general. Y luego llego yo, somos 4 en el comité de inversiones, pero el 4 normalmente se mete si no estamos de acuerdo en nosotros o lo que sea. Entro yo y yo entro mucho en, digamos, la personalidad de los emprendedores que buscan y tal. Y con esa visión, digamos, un poquito más global de todos los aspectos de la empresa, es decir, su go-to-market, sus números, sus personas del equipo que hay detrás, y cómo han funcionado en ese proceso, pues te ayuda a entender un poco las capacidades comerciales del equipo. También se ve en el deck. Es decir, que hay que tener muchas cosas muy bien hechas, ¿no? Porque también no es un tema comercial, pero sí que puedes identificar una ambición, una visión comercial hasta en el plan financiero, ¿no? El plan de negocios, el business plan. Porque con los números veis unas tendencias, puedes ver pues quizás nuevas líneas, nuevos mercados, ¿sabe? Si es recurrente, si no es recurrente, si el equipo está creciendo, dónde piensa que va a crecer. Sabes que todas estas cosas te dan pequeñas pistas, el deck, cómo está montado, si están centrando muy bien
en realmente lo que es su diferenciación o no, en donde destacan o no, ¿sabes? Porque todos van a tener puntos negativos, pero bueno, tiene que destacar tus puntos positivos y respaldar, digamos, tus puntos negativos. Claro, Pues, sí. ¿lo Nosotros hacen lo suficiente bien? hemos trabajado mucho, Tom, y seguimos trabajando con startups y con scale-ups, y el detonante de comenzar a trabajar con nosotros es porque es el inversor el que les dice, tenéis las ventas hechos unos zorros, no tenéis un modelo comercial, no tenéis estrategia, no tenéis profesionalizadas las ventas, lo necesitáis, y en ese sentido es el que empuja, entre comillas, no sé si hasta qué punto fuerza o puede o tiene capacidad para ello, para que la empresa realmente empiece a hacer esta función de profesionalizar sus ventas. Y ahí recurren a nosotros o recurrirán a otras empresas o lo harán por sus propios medios. Pero en vuestro caso, ¿es algo habitual el que empujéis para que las ventas se profesionalicen? ¿Y en qué momento y por qué y cuándo? Sí, nosotros hacemos, intentamos apoyar bastante a las startups que tenemos en cartera, ¿no? Entendemos que es, digamos, nuestra responsabilidad. El dinero es una forma de ayudar, pero bueno, al final el dinero es muy importante el día uno, porque te llega y no lo tenías antes, de repente lo tienes, pero realmente si nosotros estamos invertidos en una empresa un promedio de como 6 años, esos son 2000, más de 2000 días, ¿no? Entonces al final de 2000 días el aporte de valor diario vale mucho más que el dinero, ¿no? De hecho, el dinero el día 1 vale mucho, el día 2000 vale 0, porque o la empresa se ha muerto o ya factura lo suficiente para que, bueno, que el dinero inicial pues lo pueden levantar con bancos o con beneficios o lo que sea, ¿no? Mientras el aporte de valor diario pues va subiendo día a día. Entonces, una de las formas que tenemos para ayudar a las empresas es ayudarle a mejorar sus procesos comerciales, ¿vale? Entonces, eso sí que lo hacemos mucho. Trabajamos con muchos consultores que vienen y ayudan por montar, por ejemplo, en B2B SaaS suele ser máquina de ventas y los procesos y todo lo que son las métricas y la medición en el CRM para que puedan ir analizando cada momento del proceso comercial. También muchas veces pues el análisis de la estrategia, es decir, que al final lo bueno que tiene hoy en día el trabajo comercial es que sí que puede funcionar esa parte de consultor, ¿no? El trabajo que vosotros hacéis. Porque como te digo, hace 20 años sí que había procesos comerciales, siempre ha habido, ¿no? Pero al final dependía mucho del individuo, ¿no? Era el hunter o el farmer, ¿no? No miramos mucho más, ¿no? Uno sale a buscar los clientes y uno es mejor como gestionando los clientes que ya existen en una empresa. Hoy en día, gracias a CRMs, videollamadas, o más aún con análisis con inteligencia artificial de emails, de llamadas, de no sé qué, no sé cuánto, somos capaces de medir mucho y entonces te permite como industrializar el proceso. Y hay muchas empresas que no entienden que es así, ¿no? Nos hemos, digamos, educado en un mundo donde, pues, ¿no? El comercial, yo qué sé, todavía se ve en las pelis, ¿no? El comercial que va con su maletina puerta a puerta a vender, ¿sabe? Que entonces no hemos nacido un poco con esa sensación de que es el comercial que hace todo el proceso, ¿no? Desde la generación de lead hasta el cierre, hasta la gestión del cliente una vez vendido, ¿no? Una vez que se haya hecho la venta. Y no es así, se puede hacer ¿sabe? Como hacer Se ha un poco profesionalizado. profesionalizar el proceso y medir, que es lo más importante. Es la medición que ha permitido que esto funcione, porque si no podías medir,
Entonces, Total. no sabías qué parte del proceso te estaba fallando. Hoy en día sí que puedes saberlo con exactitud y ahí es donde pues entra el trabajo vuestro que antes no existía, era más formas de vender, que sigue siendo importante, ¿no? De Era más cómo arte, entender. ¿no? Era más ¿Ah? la Antes era la cultura de la venta es arte y hemos Exacto. pasado a una era donde la venta no es 100% ciencia, porque yo creo que hay arte, pero a lo mejor es 80-90% ciencia y hay una parte de arte. Yo creo que hemos hablado mucho de esto en el podcast, ¿no? De cómo se ha Mm. profesionalizado. Nosotros que llevamos vendiendo, pues yo 25 años, evidentemente ahora, como dices tú, hay más datos, hay software, eh, hay lead generation, hay digitalización. Antes todo era offline, ¿no? Las empresas cómo generaban leads en el B2B o en ferias y alguna con publicidad en papel, poco más, ¿no? Y, y una cosa que supongo que te estará pasando, que vemos mucho también, ¿no? Es, sobre todo, si inviertes en este tipo de empresas tecnológicas, es que normalmente el fundador o fundadores tienen un perfil técnico, ¿no? Y ellos han empezado con un producto que les ha gustado, que resuelve un problema, ataca un mercado concreto, pero es gente que es gente de producto. Y es admirable, lo hemos comprobado, cómo hay founders que vienen, incluso gente que son developers de software, y han ido virando y han ido aprendiendo a construir procesos de ventas y a vender, cosa que no todos lo consiguen, ¿eh? Porque el founder que es tecnológico, además lo vemos muy claro en muchas empresas, hay empresas que son founder-led y son tech, y ahí falta todo lo que tú has dicho, ¿no? Faltan proceso, pues porque han conseguido las primeras 3 o 4 cuentas por contactos, ¿no? Porque yo trabajé aquí, porque mi co-founder trabajó allá y han conseguido una primera, digamos, pool de clientes, algunos importantes que les dan un revenue y de repente se paran y no saben cómo continuar porque es gente técnica, ¿no? Que es justo lo contrario de que pueda ser yo, David. Estás en mute, David. Que te quería comentar, Eduardo, que ese perfil que tú comentas del techie, del founder techie, es el más frecuente. Más frecuente. Incluso además muestran no solamente una falta de capacidad, porque no puedes tener, evidentemente, conocimientos de todo en todo momento, sino que además muchos de ellos son incluso reacios a la parte de la venta. Saben que lo necesitan, pero no les gusta. Mm, Y además, ¿verdad? cuando contratan a un comercial, no, a lo mejor que no se han dejado guiar por ningún advisor o por ningún consultor, contratan a un comercial y se piensan que ese comercial va a ser capaz de repetir la jugada que ellos han conseguido con esas 2 o 3 primeras ventas por referidos, y que va a ser todo mucho más sencillo, porque hay un desconocimiento muy grande de la dificultad de vender. Vamos, nos hemos encontrado ese perfil muchísimas veces donde ya no es que tengan o no tengan conocimiento de venta, sino que tienen una especie de percepción totalmente errónea de lo que es vender. Sí, ¿O eso tú también hay. cómo lo ves? No No todos, todos, claro. pero todavía quedan perfiles técnicos para los que vender no es sexy, ¿no? Cada vez menos, ¿eh? Pero sigue quedando, ¿no? Gente que lo sexy es el producto y el producto casi se debería de vender solo, ¿no? Y esto lo tenemos todos muy claro, que el B2B no se vende solo nada. Es imposible. Hace falta intervención humana, son procesos de venta complicados, ¿no? Y hay algunos founders que son técnicos que consiguen esa transición, o el co-founder es realmente más de negocio, pero hay gente que supongo que tú te habrás encontrado, Tom, que tiene una dificultad terrible. Sí, bueno, sobre todo porque se enamoran también del producto, ¿no? Entonces lo ven tan bonito y tan increíble que piensan que todos van a pensar igual. ¿Cómo no se vende solo? Sí, sí, no, exacto. Pues eso fue, de hecho, la segunda inversión que hice fue uno de estos, ¿no? Y de hecho fue muy buena solución. Lo que pasa es que no sabían vender. Entonces, pues desde entonces hemos estado muy enfocados en la parte de capacidad
comercial. Y digo, allí sí que ha ayudado esta profesionalización del sector, porque antes yo creo que era muy difícil para alguien con un perfil 100% técnico de montar todo esto, porque son muy ingenieros, entonces no entienden la parte de arte, ¿no? Cierto. Pero ya que se puede montar de un proceso más de números, ¿no? De métricas, sí que lo captan Sí. mejor y Mm. entonces pues yo creo que eso les ha ayudado, les ha ayudado muchísimo en ese sentido. Lo que pasa es que hay que montarlo, hay que Hay que gestionarlo, ejecutar. hay que ejecutar Mm. y allí sí es sigue siendo, bueno, el reto, ¿no? Que como tú bien dices, bueno, creo que de hecho era un grande de publicidad que dijo que el mejor producto en un cuarto sin luz no lo ve nadie, ¿no? Que da igual que tengas el mejor, si no le pones luz al producto, no nadie lo va a ver. Así Entonces, es. sí es verdad que tienes que vender. Sí, sí es verdad que cada vez yo creo que también la tecnología ayuda. Por ejemplo, tenemos dos participadas en cartera que tienen soluciones justo para esto, ¿no? Uno que se llama GetCombo, que hace un análisis de todas las conversaciones, de todas las comunicaciones con un cliente y como te guía en cuanto a qué necesitas decirle al cliente para vender, ¿no? Entonces, ahora hay distintos perfiles psicológicos, donde hay gente que va más por precio, gente que va más por características de producto, por calidad, pues, y mil cosas más, ¿no? Más carismático por quién lo vende, etcétera, etcétera. Pues hace ese análisis y guía, digamos, a los comerciales en el proceso. Y luego tenemos otro que se llama Mass Leads, que te permite Les cruzar, conocemos. vale, pues te permite cruzar datos de muchas distintas fuentes y así encontrar, pues, el contacto concreto una vez que sepas Sí, sí. tu cliente perfecto, pues que encuentre Los datos. con sus datos de contacto Datos. personales, ¿no? Y eso es súper importante porque te ayuda muchísimo Claro. a optimizar el Oh, proceso, ¿no? Pero bueno, hay que También tener el trabajáis proceso. con Onura, me parece, ¿puede ser? Que yo sepa, no. Ah, Nosotros lo he tenemos confundido. eso todo, pero bueno, que con tantas empresas en Inglaterra trabajan cada uno trabaja con distintos sistemas. Ese es uno de scrapping, ¿no? De datos. No, es que me ha parecido antes cuando estuve viendo la web del fondo, que Mm. uno de los logos, quizás estoy equivocado, la cual habéis invertido es una empresa que se llama Onura, pero puede que esté No, equivocado. eso es otra cosa, David. Es otra cosa. Sí. Oye, Oye, yo... yo tenía una pregunta como inversor sobre, has dicho al principio una cosa con la que estoy 100% de acuerdo, que es, yo creo que uno de los mayores errores cuando se valora un proyecto de inversiones, que lo más importante yo creo que es el equipo. Eso yo creo que es un aprendizaje, y no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Y yo te felicito porque hay gente todavía que invierte pensando en otras cosas. Pero si te pregunto, ¿cómo ponderarías tú, sabiendo que me vas a decir primero el equipo? Segundo, el mercado al que ataca la solución. Y tercero, la idea. ¿Cuál dirías, cómo valoras cada una de ellas? Vale, pues La idea es el problema que resuelve. sí, bueno, eso para mí es el mercado, pero en vez de idea, yo diría el producto, es decir, porque la idea vale nada. Es decir, eso te digo para empezar. Fuera, Hay 8.000 millones de personas en este mundo y con todas las ideas. ideas que podemos tener, hay otros 50 que están teniendo la misma idea en el mismo momento. Es decir, y ayer lo tuvieron otros 50 y mañana otros 50. Es decir, la idea vale nada. Por eso la ejecución de la idea lo es todo, ¿no? Pero yo creo que yo lo veo un poco como un barco de vela, ¿vale? Mm. Que al final tú para un barco de vela necesitas el barco, necesitas el viento y necesitas la tripulación.
Ujú. Y si tú tienes muy buena tripulación en muy mal barco, con muy poco viento, no vas a No ningún va. sitio. Si tienes muy buen barco, sin, ¿sabes? Con muy buena tripulación, pero nada de viento, tampoco vas a ningún sitio. Entonces, ¿cuál es cada uno? Pues el producto es viento, barco o tripulación. El equipo, probablemente tripulación, ¿no? Pero es uno de los tres también. Y el mercado, en cuanto a hay clientes dispuestos a pagar por esto, hay bastante clientes dispuestos a pagar por esto, es decir, tiene mercado donde crecer, que puede ser un mercado existente, donde tú estás haciendo algo innovador, o puede ser un mercado nuevo que tú estás creciendo con el mercado nuevo, ¿no? Pero necesitas las tres cosas. Entonces, sin tripulación, ¿sabes? Imagina que tienes una muy mala tripulación, tienes un mercado buenísimo, un producto buenísimo, pues quizás chocas el barco contra una roca, ¿no? Es decir, que la tripulación no es todo, ¿no? Es decir, que se navegaba por todo el mundo en barcos que hoy en día, pues, ¿sabes? Que tan malos comparado con lo que hoy en día, y bueno, se ha hecho, ¿no? Se ha hecho. Ujú. Oye, Entonces, tenemos que ir, y ahora eso, cuando sí, podáis, tenemos que ir pensando en terminar, que se nos está yendo la vale, hora, ¿vale? vale. Pero Pero bueno, quería, es eso que yo creo que las tres cosas son, pero si tú quieres que te doy, que me mojo y te diga números, pues probablemente te daría un 60% equipo, un 30% mercado y un 10% producto, ¿no? Muy Que, bien. que se puede vender un poco de todo. De hecho, es muy gracioso, pero no puedo decir quiénes son. Pero hablando con una empresa que cotiza en bolsa, le pregunté sobre sus servicios y tal, y dice, "Mira, no tenemos los mejores servicios del mercado. Es que no lo son. Te digo que no lo son. Pero las empresas confían en nosotros porque cotizamos en bolsa. Entonces vendemos servicios peores que otros, quizás a mayor precio, pero porque estamos aquí. Es decir, en un multinacional no les da miedo dar al botón. Ahora, una startup chiquitita que puede estar aquí mañana o no, tú vas a pulsar el botón, vas a cambiar todos los procesos de una empresa grande y luego encontrar que la empresa te llama y dice, ay, me he quebrado. No lo vas a hacer porque pierdes tu trabajo, es decir, es un riesgo para ti como empleado Total, demasiado grande. total. Entonces, ¿sabes? Que por eso digo que el producto realmente es menos que el mercado, que es menos que el equipo. Te lo preguntaba porque por eso, no, porque veo que hay mucha gente, vuelvo otra vez al B2B, que en esto es distinto, que le da una excesiva importancia al producto y yo he visto en 25 años productos mediocres vender muy bien. ¿Por qué? Porque había un gran equipo y sobre todo porque había un mercado hambriento, había un mercado importante, porque hay veces que puedes tener un gran producto, pero resulta que tu mercado es minúsculo. Tengo un producto espectacular para los mataderos de vacas de tal. Pues es que en España a lo mejor hay 30, 50, no lo sé, me lo he inventado ahora mismo. Y el producto es buenísimo, pero es que el mercado es lo importante. Lo digo porque, enlazando con lo de los técnicos que hablábamos antes, creo que en el B2B tener un producto bueno hay que tenerlo. Esto estamos hablando de no puedes ir con una mierda por la vida, ¿no? Pero creo que hay un exceso de importancia en el producto cuando para mí la base del éxito es el equipo y el mercado que ataques. Y luego, si tienes un producto aceptable, vas a triunfar. Y si tienes un producto buenísimo, vas a arrasar. Pero el problema que veo es cuando la gente le quita el foco al equipo, a tener un buen equipo comercial, un buen equipo de marketing, un buen equipo de operación, y lo mete todo en producto, solo. Porque con el producto bueno vamos a traccionar. Y yo digo, mira, esto en B2C puede ser que tengas, si tienes mucho budget de marketing y el producto es muy bueno y consigues que la gente le guste y te referencie y se pone de moda y tal, pero en el B2B lo importante es el equipo y el mercado, para mí, clarísimo. Mucho más que el producto. 100%. Como dices, tiene que tener no puede ser malo, Claro. pero si tú tienes un producto, un 20%, ya No tiene que pensando ser en el el fin, mejor.
No, no tiene que ser mejor porque además una cosa muy importante es que no va a ser mejor siempre. Mm. Por ejemplo, Google, ¿no? Ha arrasado en máquinas de búsqueda. Yo no sé si Bing es mejor o peor como encontrando las soluciones, pero sí sé que Perplexity, por ejemplo, a Es mí mejor. es mejor que Google, pero hoy hablas de Perplexity, y eso es B2C realmente, pero tú hablas de Perplexity al 90%, 99% del mercado y ni lo conocen, No lo conocen. Sí, sí, es ¿no? así. Es así. Bueno, oye, vamos a terminar. Yo quería recomendaros como ejemplo de recuerdo una conversación que tuvimos en el podcast con el founder Dimitri de una empresa que se llama Viterbit, que para mí fue algo que me dejó alucinado, ¿no? Como alguien de un perfil técnico, pues realmente a mí me deslumbró a la hora de ver sus capacidades, digamos, tanto de gestión como de management, como comerciales. Eso os lo recomiendo, que lo escuchéis. Y luego, para terminar, nos quedan nada, 5 o 6 minutos. No sé si quieres darnos, Tom, algún caso de éxito donde hayas dicho, oye, mira, esta empresa donde invertimos pasó por estas etapas, conseguimos estos hitos en cuanto a ese desarrollo comercial. Yo creo que para terminar puede ser interesante un caso de éxito vuestro, ¿no? Vale, sí. Bueno, os voy a dar uno que al final no ha triunfado, pero por razones fuera de su control, que se llama EVA Global. ¿Cómo se llama? EVA Global, Ok. EVA, Electric Vehicle Assist Global era, Ok. que es súper interesante porque era una pareja, un inglés y una finlandesa, que montaron la empresa creo que es Benalmádena o Fuengirola, pero bueno, al lado de Málaga, Ajá. eh, haciendo asistencia técnica a puntos de carga eléctrica de vehículos. Ujú. Pues en COVID eh, apostaron fuerte y básicamente se hicieron los más grandes en el mundo en un mercado nuevo, porque claro, esos puntos de carga no existían antes, hablando de mercado, era un mercado nuevo creciendo a mucha velocidad. Y se convirtieron en los líderes mundiales, pues por excelencia, dando servicio a más de 1 millón de puntos de carga eléctrica, que pensando que en toda Europa solo hay 700.000 puntos de carga Increíble. eléctrica públicos y daban servicio a 1 millón a nivel mundial, pues, y no hay muchos en África, ni en LATAM, ni en Sureste de Asia, es decir, que realmente tenía una cuota de mercado mundial muy importante y bueno, creciendo 300% anual, con un equipo, cualquier cliente que puedes imaginar era cliente suyo. Al final ha caído, pero ha caído bueno, un tema de private equity, que los inversores de private equity son muy agresivos y de vez en cuando pues hacen cosas que no van, digamos, alineados con el éxito futuro del proyecto, ¿no? Mm. Y Pero en ya este no caso existe la pasó. empresa ya, no, no existe la empresa. Bueno, sigue existiendo y están, pero bueno, anunció la quiebra hace como un mes. Fíjate. Bueno, capítulo 11, es decir, sigue funcionando, pero bueno, está en una situación muy, 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 muy difícil. Pero bueno, te digo, que, siendo una empresa en Málaga que se hace nivel mundial con esa cuota de mercado, pues yo creo que aunque al final ha fracasado, bueno, está en medio de un fracaso, digamos, el proyecto ha sido un éxito. Yo a nivel inversión, para dar una idea, ¿no? Porque no tenía que haberse muerto, ¿no? No era necesario, eso ha pasado por esta forma de actuar del fondo de private equity, que bueno, se equivocaron también. Bueno, hay mucha historia ahí detrás que seguramente saldrá con el tiempo, porque de hecho creo que la fundadora está saliendo en una serie de Netflix, pero yo a nivel de inversión, para dar una idea, yo invertí una valoración de 5 millones y la empresa llegó a una valoración de 600 millones, por lo cual pues yo creo Wow. que es un éxito, aunque al final pues no ha persistido, ¿no? Tanto por la geografía como el modelo, como el mercado, como
como su cuota de mercado, como bueno, a nivel de inversión, aunque bueno, al final la inversión va de cero, ¿no? Pero bueno, Fíjate. que Pero llegó no a un pudiste salir a nivel. tiempo, Tom, de esa inversión. No, lo intentamos, pero te digo, allí es donde digo que, bueno, ya es para otro podcast, ¿no? Hablar de private equity que hicieron y por qué salió mal y qué se podría haber hecho y tal, ¿no? Pero bueno, Que al de 5 final, a 600 habrías hecho un 120. Eso no está nada mal. sí, era una pena importante, pero bueno, ya está. Estas cosas Muy pasan. bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Bueno, oye, muchas gracias, Tom, por habernos acompañado. Creo que ha sido muy, muy interesante tenerte con nosotros porque, salvo que me falle la memoria, Eduardo, creo que no habíamos tenido nunca en el podcast a alguien que invirtiera, ¿no? En un inversor. Creo no que lo no. recuerdo. La verdad que ha sido súper interesante. La verdad, muchas gracias. Yo me lo he Me pasado muy alegro bien mucho. y he aprendido mucho y me ha parecido súper interesante la conversación. La verdad que sí. Bueno, me alegro mucho Sí, que sí, ya lo haremos otra vez en un futuro, quizás. Claro que claro, sí. cómo no, cómo no. Y nada, pues a vosotros que nos estáis escuchando, agradeceros que estéis ahí, acordaros de ayudarnos compartiendo el episodio, dando un like o un bastoncito o una estrellita o lo que leches tengáis en cada uno de vuestras redes sociales donde escuchéis esto en los reproductores de podcatchers. Y nada, nos despedimos y si queréis, ya sabéis, mejorar vuestras capacidades y profesionalizar a vuestros equipos de venta, aquí los tenéis, nos llamáis o os ponéis en contacto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.